Saludos, estimada comunidad de CERSA. Es un gusto poder compartir este video con ustedes. En esta ocasión, lo que vamos a ver es el flujo para el diseño de un proyecto usando modelación hidráulica. A lo que me refiero es a los pasos que se tienen que seguir para realizar una modelación hidráulica exitosa, con distintos softwares, el procedimiento, etcétera, ¿no? Pero antes que nada, como un pequeño preámbulo, vamos a ver qué proyectos son los que se pueden hacer utilizando software de modelamiento hidráulico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los canales para sistemas de riego, canales para abastecimiento también de agua potable, para drenaje urbano, etcétera, ¿no? Tenemos también, y algo muy importante, seguramente han visto y lo vamos a ver, es el modelado de inundaciones. Generalmente se utiliza ECRAS o IBER. Ya vamos a ver eso. ¿Qué se obtiene con esto? Se modelan distintos escenarios para ver el impacto que va a generar una inundación en una zona, ¿no? Y determinar las acciones necesarias, las áreas de riesgo y las zonas que necesitan mitigación también, ¿no? También tenemos el análisis de la calidad de agua. Hay softwares específicos que se dedican a hacer eso, a simular el transporte de contaminantes, evaluar la dispersión de sustancias químicas, ¿no? Pero todo esto que estoy diciendo tiene un proceso, ¿no? No hay un software que tú le vas a ingresar los datos en bruto y te va a generar eso, ¿no? También a continuación tenemos lo que es el diseño y análisis de redes de agua potable. Eso es para abastecimiento de agua potable. Los más conocidos son WaterCat, SewerCat, WaterGem, CEPANET, ¿no? También tienen su procedimiento, tienen su proceso, que generalmente es casi lo mismo en todos los softwares. Si bien son distintos, pero la idea del modelamiento es casi la misma en todos, ¿no? Y también tenemos lo que es la evaluación de erosión y sedimentación, que ya vienen siendo softwares un poco más especializados, ¿no? Que nos modelan procesos mucho más detallados, como viene siendo la erosión del lecho y el transporte de sedimentos, ¿no? Software como ANSYS, Flow 3D, también OpenFOAM, que trabajan con modelos matemáticos muy detallados para simular esto, ¿no? Entonces, todo este procedimiento es lo que vamos a ver en este video, ¿no? Para ver eso, vamos a ver cuál es el diagrama de flujo para un proyecto que utiliza modelamiento, ¿no? Para iniciar esto, lo primero que tenemos es el proyecto, ya sea un puente, un sistema de agua potable, el análisis de una inundación, la construcción de una defensa ribereña, etcétera, ¿no? A nosotros como ingenieros modeladores nos plantean el proyecto. Lo primero es eso. El siguiente paso, el paso inicial, es la recopilación de datos. ¿Qué significa eso? Que tenemos que recopilar todos los datos que vamos a necesitar para nuestro modelamiento, ¿no? Primero, que quede claro que el modelamiento es la simulación de un proceso que nosotros vamos a proponer, de repente un puente, un disipador de energía, un sistema de agua potable. Lo vamos a modelar, o sea, vamos a simular que funcione en condiciones reales y vamos a ver si nuestro modelo, nuestro diseño es el más óptimo para el caso que estamos presentando, ¿no? Habiendo hecho este pequeño paréntesis, continuamos. Como decía, la recopilación de datos. ¿Qué datos vamos a recopilar? No, especialmente en hidrología se recopilan datos de imágenes satelitales, DEMS, modelos digitales de elevación, también topografía, que es muy importante, la topografía. Se recopilan los datos hidrológicos de las estaciones. Tenemos el CENAM y el ANA, que ahora son comprados. Tenemos también las características, por ejemplo, del canal que vamos a modelar, o quizás del cuerpo de agua, los caudales, entre otros, ¿no? Todos los datos de campo, ¿no? Este trabajo sería in situ y también de gabinete, ¿no? Porque recopilar los datos también significa un procesamiento de datos en gabinete. Ahora bien, el siguiente paso ya vendría siendo el procesamiento de datos espaciales, ¿no? Ya, el procesamiento en sí de datos espaciales. Pero para la recopilación de datos, ¿qué se hace, no? Existen, por ejemplo, para lo que es la descarga de imágenes satelitales, varias páginas, como tenemos de Alospasar, donde podemos descargar nuestros DEMS, ¿no? Nuestros DEMS
También tenemos GeoGPC Perú, donde ya nos dan otro tipo de DEMs. ¿Qué es lo que varía aquí? La resolución del DEM, ¿no? Aquí en esta página, en Geodat, los DEMs son más precisos, ¿no? Son incluso hasta de 5 metros, si no me equivoco. Y acá son de 12.5 metros, ¿no? Entonces, dependiendo de la precisión que nosotros queramos, vamos a realizar la descarga de estos datos, ¿no? Descargamos, por ejemplo, cualquier DEM. Acá nos dice, estas páginas las voy a mandar, de repente ya son muy conocidas, pero de todas maneras para los que no conocen les vamos a pasar, ¿no? Y aquí me presenta la descarga, ¿no? Puedo descargarlo aquí y bien, nos va a dar una imagen DEM con un archivo .tif, ¿no? Ese es un modelo de elevación digital. De igual manera aquí podemos seleccionar, este es un proceso un poco más complejo, importamos una zona, realizamos la descarga, etcétera, ¿no? Escogiendo los satélites que vamos a necesitar. Bien, también existe la descarga de datos del Cenami, compra de datos, datos de estaciones, que eso es netamente propiedad de Cenami, ¿no? Entonces, esos serían los datos hidrológicos. Los datos topográficos, como bien saben, son datos de campo. Datos de medidas de estructuras también son datos de campo. Caudales son datos de campo. También podemos obtener caudales mediante Pisco, que es un producto que tiene Cenami. Actualmente no nos brinda caudales, pero nos brinda los datos necesarios para obtener estos caudales, ¿no? Entonces, a esto más o menos nos estamos refiriendo con lo que es el procesamiento, perdón, la descarga de información, ¿no? La descarga de información. Bien, luego de tener la información necesaria, como les digo, ahorita les acabo de mostrar unos ejemplos de lo que necesitamos, pero luego de tener ya la información que nosotros necesitemos para nuestro proyecto, vamos a comenzar el procesamiento. ¿Y qué es lo primero que se hace? ¿Cómo se trabaja? Para procesar los datos también hay un orden. Primero se necesita procesar los datos espaciales, ¿no? Los modelos digitales de elevación, y para esto existen softwares GIS que nos ayudan a manipular los datos de elevación, ¿no? A generar los datos que necesitamos, los tiempos de concentración, el tramo más largo, el área de la cuenca, la pendiente, etcétera, ¿no? Y también existen los software CAD, ¿no? Civil 3D, todo eso para ver la topografía, las pendientes, perfiles, secciones transversales, etcétera, ¿no? A esto nos referimos con lo que es el procesamiento de datos espaciales. Un poco más mostrando lo que es así. Por ejemplo, acá tengo un proyecto de una cuenca, ¿no? El proceso, cómo se delimita una cuenca, ¿no? Iniciamos con esto. Este es un DEM. Este es un DEM que se descarga de una de estas dos páginas. De una de estas dos páginas, de cualquiera, dependiendo su elección. Y existen más páginas, obviamente, ¿no? Existen más páginas. Pero algunas páginas sí cobran y los DEM son demasiado caros en algunas ocasiones. Entonces tenemos este DEM, tenemos esta imagen, ¿no? ¿Qué queremos hacer aquí? Hallar el área de una cuenca, ¿no? Es un procedimiento que en este caso tenemos ArcGIS abierto, puede ser con QGIS, donde ya delimitamos la cuenca, ¿no? Que tenemos aquí. Es la cuenca delimitada y obtenemos los datos, ¿no? Por ejemplo, en este caso hemos obtenido el área, ¿no? Una cuenca de 83 kilómetros cuadrados, ¿no? Una pequeña cuenca, ¿no? Entonces con esta área ya también podemos, ¿no?, obtener más datos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la dirección de flujo, perdón, la acumulación de flujo, ¿no? ¿Qué quiere decir la acumulación de flujo? Son las zonas donde se va a acumular el agua y va a escurrir el agua, ¿no? En otras palabras, los ríos o quebradas. Tenemos la dirección de flujo, que vendría siendo las direcciones de flujo, y es un procedimiento, ¿no? ¿Para qué sirve este procedimiento? Para hallar todos los parámetros de esta cuenca, ¿no? Luego, obteniendo ya todos estos parámetros de esta cuenca, ya podemos pasar a lo que es el siguiente paso, ¿no? Valga la redundancia, que viene siendo el procesamiento de datos hidrológicos. Para procesar los datos hidrológicos, primero tenemos que tener datos espaciales. O sea, tenemos que tener procesados estos datos espaciales. Si no tenemos procesados los datos espaciales como tiempos de concentración, área de la cuenca, perímetro mojado,
perímetro también de la cuenca, etcétera. No podemos procesar los datos hidrológicos. Para el procesamiento de datos hidrológicos existen también softwares que nos ayudan a simular el ciclo hidrológico, analizar los resultados, crear un modelo hidrológico, obtener hidrogramas. Hidrogramas es obtener caudales para máximas avenidas, etcétera, ¿no? Este procesamiento de datos hidrológicos se puede desarrollar en Hidroesta, en Hidronomón, también está lo que es el EKHMS, que vienen siendo modelos. Generalmente EKHMS es un modelo, ¿no? Es un software que utiliza el modelo EKHMS, igual que con el RAS, igual que con IBER, ¿no? Son modelos hidrológicos, hidráulicos que son utilizados mediante un software, ¿no? Entonces, siguiendo con este diagrama de flujo, tenemos ya lo que es el procesamiento de datos hidrológicos. En esta ocasión tenemos lo que es el procesamiento de datos hidrológicos en EKHMS, ¿no? En EKHMS. Bien, en el modelo EKHMS nos va a ayudar a obtener nuestros hidrogramas, ¿no? Nuestros hidrogramas de crecidas para poder realizar la simulación, ¿no? EKHMS también nos permite ingresar nuestros datos DEM y también nos permite ya ingresar, ¿no?, los datos de la precipitación, ¿no? Como por ejemplo tenemos aquí ingresados lo que son los datos de la elevación del terreno, el modelo digital de elevación. Ingresamos también lo que es aquí nuestros datos meteorológicos, nuestros hidrogramas. Hemos ingresado para un periodo de retorno de 625 años en este caso. Tenemos el centro de control, donde le decimos cuánto va a durar nuestra simulación, y tenemos aquí lo que es la entrada del hidrograma, ¿no? Lo que es la entrada del hidrograma, ¿no? Bien, para ver nuestro dibujo de nuestro hidrograma, bueno, no de nuestro hidrograma, sino de los datos de precipitación que hemos ingresado, miren, ingresamos aquí, ¿no?, estos datos, y aquí está representado nuestro histograma, ¿no? Histograma, ¿no? Lo que vamos a hacer es ingresar un histograma y luego generar un hidrograma, ¿no? Aquí está, ¿no? Se ve un poco pequeño porque nuestros datos son abundantes, ¿no? Bien, entonces estos son los datos que se ingresarían al EKHMS, a lo que ya podemos realizar la simulación. Realizamos la simulación y nos entrega los resultados, ¿no? Nos entrega nuestros resultados, que es lo que nosotros buscamos en este software, ¿no?, en este modelo. Y aquí nos genera ya el hidrograma, ¿no? El hidrograma para un periodo de retorno, en este caso es 100 años, ¿no? El caudal fue para un periodo de retorno de 625, podemos variarlo para el tiempo que nosotros queramos, ¿no? Entonces aquí obtenemos este hidrograma. ¿Para qué nos sirve este hidrograma que hemos generado aquí? ¿Para qué nos sirve? Ya sería, digamos que acá a esta altura estamos a la mitad ya de nuestro modelamiento hidráulico, ¿no? Estamos a la mitad. Tenemos el hidrograma. Podemos también observar aquí lo que es datos, estos datos donde nos dice, ¿no?, por ejemplo, las fechas en la que comenzó y la que terminó la corrida del modelo, de dónde es la cuenca del río San Lucas, la descarga máxima, que es 134 metros cúbicos por segundo, las pérdidas de volumen, el exceso de volumen, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos una tablita más detallada que podemos exportar a Excel, y acá con esta tabla nos grafica nuestro hidrograma, ¿no?, cada 15 minutos. Miren, está configurado. Bueno, yo he realizado la configuración para que sea cada 15 minutos, pero pueden configurarlo para cada hora, para cada minuto incluso, ¿no? Y con esta tabla es con la que se realiza este gráfico. Ustedes pueden llevarlo a Excel y pueden hacer su gráfico también, ¿no? Bien, entonces ya teniendo los datos de caudales, porque estos son caudales, hemos ingresado aquí, vuelta para un poco aclarar esto, lo que hemos ingresado aquí, acá, estos son datos de precipitación, y EKHMS nos ha dado el cálculo de los caudales, dependiendo del tipo
o modelo que nosotros elijamos, ¿no? El procedimiento, Schneider, puede ser también SCS, etcétera, ¿no? Bien, teniendo ya los caudales, siguiendo acá nuestro diagrama de flujo, vamos a hacer la elección del modelo que vamos a utilizar. Si es para inundación, ECRAS sería una muy buena opción. Es un modelo muy robusto, muy bien detallado, trabaja muy bien las inundaciones. Si queremos analizar tirantes máximos en una estructura, ver procesos un poco más detallados en una estructura, podemos elegir IBER. Si quizás queremos no modelar el transporte de sedimentos, podemos elegir Flow 3D. Si queremos analizar también flujo en tuberías o turbinas, podemos elegir ANSYS. Todo va a depender de la elección del modelo que vamos a utilizar. Como les dije, acá les estoy dando unos pequeños alcances, ¿no? Para inundación pueden escoger RAS, para detalles de tirantes, de estructuras pueden elegir IBER, Flow 3D, socavación puede ser también Flow 3D, turbulencias, modelos turbulentos, OpenFOAM, etcétera, ¿no? Ese es ya criterio de su experiencia, ¿no? Es el criterio que van a obtener ustedes conforme vayan avanzando en su experiencia. Y luego ya finalmente viene la creación del modelo, ¿no? En este caso les voy a mostrar dos modelos que en este caso vamos a ver primero el modelo IBER. Supongamos que yo quiero modelar todo el proceso que he hecho. El proceso hidrológico ha sido para obtener o crear un disipador de energía, ¿no? De esta forma, ¿no? IBER es un modelo muy robusto que nos permite trabajar con geometrías, ¿no? Podemos crear geometrías, ¿no? Podemos crear geometrías de lo que queremos modelar, ¿no? Con algunos cuidados, obviamente, ¿no? Por ejemplo, IBER no me lee las partes muy verticales, tenemos que darle una pequeña inclinación para que lo lea si el ángulo es muy pequeño. Entonces, si es de 90 grados, mientras más cerca de 90 grados va a ser más inexacto el resultado, ¿no? Trabaja por geometría, nosotros tenemos que crear la geometría. Acá tenemos la geometría del disipador. Luego se crea, esta geometría la pueden crear en AutoCAD y la pueden importar, ¿no? Luego de eso se crea las superficies. Lo que estamos viendo aquí, estos cuadrados de color magenta, son las superficies, dándole color a color plomo. Se ven las superficies donde va a correr el flujo del agua, ¿no? Y luego ya se tiene lo que es la creación de la malla, ¿no? La creación de la malla. ¿Qué es la malla? La malla es, digamos, una estructura que genera el programa, donde va a calcular en cada uno de esos lugares, nos va a generar resultados, ¿no? Por ejemplo, la malla que yo he creado aquí es una malla no tan detallada, no estructurada. ¿Y qué quiere decir? Que IBER me va a generar un cálculo de malla en cada uno de estos puntos, ¿no? En cada una de estas figuritas me va a dar un resultado, ¿no? Me va a dar el resultado de cuánto va a ser la velocidad, por ejemplo aquí, el tirante, etcétera, ¿no? Y ya una vez ingresado la malla, ingresado eso, al ingresar las condiciones hidrodinámicas acá, condiciones de contorno, las condiciones de entrada, acá me dice que ingrese un hidrograma de caudales. ¿Y de dónde tengo ese hidrograma obtenido? De ECHMS, ¿no? Entonces se dan cuenta que es un proceso, ¿no? Es un proceso, ¿no? Y ya, bueno, para correr este modelo demora un montón, demora aproximadamente unas 2 horas. Yo ya lo tengo ejecutado, ya lo tengo en postprocesamiento. Aquí está, en postprocesamiento, y podemos observar, ¿no? Los resultados, ¿no? Podemos observar los resultados. En este caso le voy a decir que me muestre, por ejemplo, los resultados de velocidad en el eje X. Se ve así porque, como les digo, la malla no está tan estructurada, pero este es ya el recorrido final del tramo. Voy a darle en 0. Aquí está en 0, acá está seca la estructura. Y voy a correr, ¿no? Voy a hacer un pequeño video y vemos, ¿no?, cómo va el flujo del agua calculado, ¿no? Y me está dando velocidades en todos los puntos que les dije, ¿no? Acá va a comenzar a desaparecer un poco
porque quiere decir que el agua ya comienza a disminuir su flujo, ¿no? Porque el hidrograma, como vemos, tiene una punta y tiene un descenso, ¿no?, de caudal, ¿no? Entonces son conceptos hidrológicos que deben manejar. Pero como vemos, ya presentamos esto, presentamos el modelo, ¿no? Construimos el modelo, ejecutamos el modelo, y que ya estamos diciendo prácticamente lo que son la creación del modelo, y también estamos abarcando aquí lo que es la calibración y corrida del modelo, ¿no? Antes de entrar a explicarles lo que es calibración, les voy a enseñar también cómo se trabajaría, por ejemplo, una inundación en ECRAS, ¿no? También, de igual manera, se introduce la geometría, se introduce la malla. Por ejemplo, aquí está la malla, miren, está la malla en la que ECRAS me va a calcular, y aquí están, ¿no?, los resultados, ¿no? Voy a desactivar esto y voy a enseñarles los resultados, ¿no? Miren cómo comienza a darse la inundación, ¿no?, con un caudal extremo, ¿no? Esto lo que me está dando son tirantes, ¿no? En una ciudad, miren cómo se está desbordando esta pequeña quebrada y está inundando toda la parte que está viéndose aquí, ¿no?, ingresando un hidrograma, ¿no? Entonces eso es lo que nos genera hacer un buen modelamiento hidráulico. Ok, ¿no? Bien, pero ¿cómo sé que mis resultados son reales o son objetivos, tienen relevancia, pueden ser tomados en cuenta? El modelo tiene que ser calibrado. Para calibrarse el modelo, tiene que tener datos reales de lo que están modelando y compararlos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, acá estoy simulando creo que un caudal de 150, 130 metros cúbicos, pero quizás en la vida real yo me voy y tomo datos de un caudal de 5 metros cúbicos y tengo los tirantes, ¿no? Entonces tengo que comprobar que mi modelo cumpla eso, ¿no? Cumpla cuando son 5 metros cúbicos, cuando son 6 metros cúbicos, sea igual. Entonces esa calibración me asegura de que cuando yo tenga una máxima venida de 130, 150, sea datos reales, ¿no? Sean datos reales, que funcionen, ¿no? Si no está calibrado el modelo, por más bonito que se vea en este caso, por más bien que nos hayamos esforzado, si el modelo no está calibrado, entonces no va a funcionar para nada, ¿no? No va a funcionar para nada. Y como han observado en esto, es una secuencia prácticamente de datos que vienen desde descarga, ArcGIS, software GIS, software de procesamientos estadísticos, EKHMS, HidroEsta, y luego ya vienen software de modelamiento. Todo esto lo pueden encontrar en lo que es la especialización de modelamiento hidráulico que está brindando CERSA, ¿no? En la cual está incluyéndose una asesoría para que ustedes puedan ejecutar cualquier proyecto que ustedes estén haciendo, guiadas por el docente correspondiente, que les va a brindar todo lo que ustedes necesitan para que puedan llegar a sus objetivos, ¿no? Entonces, ha sido un gusto compartir este video con ustedes. Les recomiendo que lleven la especialización, ya que es muy útil para los proyectos que ustedes van a desarrollar. Un saludo cordial de parte del Instituto CERSA. Que tengan un muy buen día.